Viendo básicamente que, no sé si volveré, no. Habíamos hablado del sistema urinario para empezar a grabar, los aprendizajes, ver la composición histológica y algunos aspectos generales del sistema o de la función. Vamos a ver características histológicas del riñón, uréter y la vejiga, ¿verdad? Y vamos a empezar diciendo de que el riñón lo que hace en términos generales como función, elimina productos tóxicos, ¿verdad? Y produce la orina. Por lo tanto, entre sus funciones está separar productos de excreción metabólica y sustancias extrañas, regular la cantidad de agua total del organismo, participa controlando el equilibrio ácido-base y tiene esta función endocrina, ¿verdad? Secreta principalmente eritropoyetina, que participa en la estimulación de la formación de los glóbulos rojos en médula ósea, y la secreción de renina, que participa en la regulación de la presión arterial. El riñón son órganos pares ubicados principalmente en la región abdominal, son retroperitoneales y pesan 150 gramos y miden 6 por 2, 12 centímetros. Son relativamente pequeños. Tienen forma más o menos de haba, como lo vemos aquí, y están rodeados por una grasa perirrenal, ¿ya? En toda su extensión. Se comunican ampliamente con la suprarrenal, que está ubicado en el polo superior. Presentan este borde que tenemos aquí, que es un borde lateral, que es disposición convexa, y tiene el borde hacia medial, que es de disposición cóncava, donde se encuentra principalmente un hilio, ¿ya? Donde convergen la vena y la arteria renal, algunos vasos linfáticos y el sistema ductal, ¿ya? Donde se inicia el sistema ductal, que es el uréter. El uréter, que es parte del sistema ductal, se ensancha y va a formar la pelvis renal, ¿ya? Como lo vemos aquí. La pelvis renal se divide formando 2 a 3 cálices mayores. Aquí tenemos 3 cálices mayores, ¿verdad? Y estos se dividen a su vez conformando aproximadamente 8 cálices menores, ¿ya? Estos cálices menores se relacionan principalmente con el ápice de la pirámide. En el curso, en la pelvis renal, nosotros encontramos principalmente un espacio que está relleno, que está constituido por tejido conectivo laxo rico en lípido, que se denomina los senos renales, ¿ya? Entonces tenemos en el sistema ductal el uréter, la pelvis renal, donde está ubicado los senos, los cálices mayores y los cálices menores. Y obviamente el sistema de los conductos, ¿ya? Aquí tenemos un esquema del riñón y un corte transversal del riñón, ¿ya? ¿Y qué podemos ver básicamente en este esquema y en este? Vemos que el riñón está conformado principalmente por un parénquima renal, constituido por una corteza y por una médula, ¿ya? Delimitado externamente, contiene una cápsula de tejido conectivo denso y regular. Vemos también que la corteza, ¿verdad?, corresponde principalmente o rodea externamente la totalidad de la médula, ¿ya? Está conformado, tiene un color rojo oscuro, de este aspecto granulado, que vamos a ver por la presencia principalmente de los corpúsculos renales que están ubicados a ese nivel. Esta corteza, como la vemos aquí, se proyecta o envía prolongaciones, aquí la vemos en esta esquemita, ¿verdad?, hacia la médula, que tenemos aquí, que se denominan columnas renales. Aquí hay una, aquí hay dos, ¿verdad? Las columnas renales, y que antiguamente tenía un nombre de columnas de Bertin, o Bertin que le llaman, ¿ya? Bertin. Columnas renales. Entonces son proyecciones
o prolongaciones principalmente de la corteza hacia la médula. La médula, esto que vemos aquí más claro, ¿verdad? Tiene el doble de espesor que la corteza, es más amplio, y se compone de estas estructuras que están aquí, tanto en el esquema, que se denominan pirámides renales. Las pirámides renales, hay un total entre 6 a 8 pirámides renales. ¿Ya? La pirámide renal tiene una base que se orienta principalmente hacia la corteza y un ápice, como lo vemos aquí, que se orienta principalmente hacia el ilio y principalmente hacia la papila renal, que es este segmento que se comunica principalmente con el cáliz menor, ¿ya? Esta papila renal, como la vemos aquí, la vamos a ver en una diapositiva posteriormente, desemboca en los conductos principales. Un conducto principal que se denomina el conducto de Bellini, se abre y genera una serie de perforaciones constituyendo una área que se denomina el área cribosa o la lámina cribosa, ¿ya? Y que se comunica obviamente con el cáliz menor. Está ubicado en la papila renal. Esta es la papila renal, ¿ya? La porción terminal del ápice de esta pirámide. Cada riñón, ¿ya? En el esquema y en el corte, se divide en lóbulos. Y el lóbulo está constituido principalmente por una pirámide, ¿ya? Y por la sustancia cortical que la rodea. ¿Cuál es esta sustancia cortical? Esta estructura que está inmediatamente adyacente aquí, que se llama arco cortical, y los segmentos, ¿verdad?, corticales que constituyen las columnas renales de ambos lados. Entonces, todo el área cortical que lo rodea, como el arco cortical y parte de las columnas renales, más la pirámide, constituyen un lóbulo renal. Por otra parte, dijimos que teníamos aproximadamente 8 lóbulos, que son el número equivalente, ¿verdad?, de pirámide. Por otra parte, la médula envía una serie de proyecciones, ¿verdad?, que se irradian desde la médula hacia la corteza, estas extracciones que ven ustedes aquí, que son como rayitos, que no se observan acá, que se denominan rayos medulares. Aquí está su nombre. Estos rayos medulares más el área cortical que los circunda corresponden o conforman los lobulillos. Por lo tanto, desde el punto de vista histológico, un lobulillo está formado, el cursor como que me juega un poquito, está formado por un rayo medular y el laberinto cortical, ¿ya? Que es esta porción que está aquí. Ahí, el laberinto cortical. ¿Qué es lo que es el laberinto cortical? El tejido cortical que lo rodea. Y vamos a ver que el laberinto cortical está constituido por algunos elementos de la nefrona, como el túbulo contorneado proximal, distal y parte de los glomérulos. Entonces, este rayo medular que tenemos aquí conforma el lobulillo. Y este segmento, ¿verdad?, conformando la pirámide, el arco cortical y parte de las columnas corticales, constituyen los lóbulos. ¿Ya? Bien. Entonces vemos principalmente aquí una imagen, vamos a ver si alejamos esto, que corresponde a la cápsula, ¿ya? La cápsula de tejido conectivo que reviste principalmente y rodea externamente el riñón y está constituido por tejido conectivo denso y regular que tiene dos sectores, una hoja externa y una hoja interna. Obviamente que la hoja externa es una hoja más densa que la interna, que está constituido por un tejido conectivo, la interna, de tipo intermedio hacia laxo, ¿ya? Presenta en términos generales colágeno tipo 1, algunas fibras elásticas, ¿ya? Y células de fibras musculares lisas, más bien de tipo ocasional. El estroma, ¿verdad?, de la corteza, esta es la corteza, ven ustedes que hay una serie de túbulos que están cortados transversalmente,
Este es parte del parénquima, el estroma corresponde a tejido conectivo laxo a nivel de la corteza, y aquí hay menos tejido conectivo, ¿verdad? Donde cursan los vasos sanguíneos, que corresponde principalmente a un 7%. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos obviamente algunos fibroblastos, principalmente fibroblastos modificados. ¿Ya? Estos fibroblastos modificados se caracterizan principalmente porque producen o secretan eritropoyetina a este nivel. ¿Ya? Corresponde a parte del tejido estromal. Y hay algunas células presentadoras de antígenos, células dendríticas, ¿ya? Que son células modificadas. En el caso de la médula, vamos a hablar inmediatamente, el estroma es mayor, ¿ya? Por la forma o porque está la posición iliar. Entonces, corresponde prácticamente a un 30% del total del riñón. Está compuesto por tejido conectivo más bien laxo, ¿ya? El cual presenta fibroblastos, macrófagos, células presentadoras de antígenos, ¿verdad? Etcétera, ¿ya? De tal manera que aquí nos presenta la cápsula y aprovechamos de ver inmediatamente, ¿verdad?, la porción estromal. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos principalmente un esquema que nos muestra el sistema ductal, el ureter, la pelvis renal, los cálices mayores y menores, ¿verdad? El parénquima renal por corteza y por las médulas. Aquí vemos los lóbulos, ¿verdad? Y los rayos medulares formando los lobulillos. Y en este otro esquema nos muestra principalmente la unidad morfofuncional del riñón. La unidad morfofuncional del riñón está conformada principalmente por la nefrona y por este túbulo colector que está aquí al medio, ¿ya? Este túbulo colector. ¿Cómo está conformada la nefrona? La nefrona, vemos aquí, vamos a ir introduciendo algunos conceptos, ¿verdad? Está constituido, aquí está, por una porción dilatada, externa, ¿verdad? Proximal, que constituye la cápsula de Bowman, ¿ya? La cápsula de Bowman alberga principalmente en su interior un ovillo capilar de tipo capilar fenestrado que se denomina glomérulo. Y junto con la cápsula de Bowman y el glomérulo forma el corpúsculo renal, ¿ya? Este corpúsculo renal se continúa con esta porción que es el túbulo contorneado proximal. Aquí lo vemos. Y el túbulo contorneado proximal tiene una porción descendente recta que se une a una porción delgada, ¿ya? Y posteriormente esta porción delgada se une a una porción ascendente recta que se continúa con el túbulo contorneado distal, ¿ya? Ahora, la porción descendente proximal y ascendente distal, más, ¿verdad?, esta porción delgada forma el asa de Henle, ¿ya? Ahora, la porción distal, el túbulo contorneado distal, se une principalmente a un conducto colector, como lo vemos aquí, ¿ya? Uno de los conductos principales, su nombre, ¿verdad? Antiguamente se llamaba el conducto de Bellini, un conducto colector. Este conducto de Bellini cursa parte de la corteza, ¿verdad? Atraviesa la médula y llega hasta la papila renal. Se abre la papila renal, más o menos 250 túbulos colectores se abren y forman la lámina cribosa. Y se relaciona, ¿verdad?, con principalmente con esta forma de tubo, con la parte iliar, ¿ya? Bien. Lo importante de esto, con el cáliz menor, lo importante de esto es que aquí nosotros habíamos visto de que todo este sector
constituía básicamente, ¿verdad?, el área cortical, y las columnas constituían el lóbulo, ¿verdad? Pero los rayos medulares constituían, ¿verdad?, el lobulillo. Y aquí nosotros podemos apreciar el lobulillo. El lobulillo o el rayo medular está constituido principalmente por los conductos colectores que tenemos aquí, ¿ya? Y todo lo que es el laberinto cortical, como lo vemos aquí, que el entorno, que hay unas líneas que están en oscura, ¿verdad?, están conformadas por los túbulos contorneados distal y proximal, ¿verdad?, que rodea al conducto, ¿ya? De tal manera que esta estructura va a corresponder al rayo medular. Aquí tenemos el rayo medular, que es el esquema, ¿verdad?, que se grafica, el corte histológico que se grafica en este esquema, ¿ya? Ya hablamos del asa de Henle, principalmente, y vemos de que aquí hay un esquema renal, donde está la pelvis renal, donde se encuentran principalmente los cálices mayores y los cálices menores. Ven ustedes la profusa irrigación, ¿verdad?, que se principalmente forma un lecho capilar, ¿verdad?, a nivel de córtico medular, a ese nivel, ¿verdad?, y posteriormente drena a través de la vena renal. Lo importante es que a nivel de la corteza, como vemos en este esquema, nosotros podemos encontrar nefronas como esta, que son corticales, ¿ya?, y nefronas que son yuxtamedulares. Desde el punto de vista embriológico, ¿verdad?, entonces tenemos dos tipos de nefronas. Una que predomina en la corteza y otra que predomina principalmente a nivel del límite corteza y médula, ¿ya?, yuxtamedular. Estas de aquí corresponden aproximadamente a un 15%. Lo más importante que de esta, que ya habíamos visto, ¿verdad?, el asa de Henle recorre una corta, una pequeña porción de la médula, como lo vemos aquí, ¿ya? En cambio, la nefrona yuxtamedular se extiende, ¿verdad?, prácticamente en toda la porción medular hasta la papila renal, como lo vemos. Tiene un asa de Henle mucho más grande. Entonces, para efectos de estudios, ¿ya?, citológicos, morfológicos, investigación, estudios fisiológicos, o para ver algunas patologías renales, ¿verdad?, nosotros podemos dividir principalmente a la médula de acuerdo a las características específicas donde están las nefronas y la composición de sus células, ¿verdad?, nos permite dividir esta porción medular en dos, la médula en dos partes, en una hoja externa y una parte interna, ¿ya?, en una zona externa y la parte externa nos permite dividirla en dos bandas, una banda externa y una banda interna. De esta manera nosotros podemos precisar cuáles son los constituyentes de la unidad morfofuncional, ¿verdad?, y dónde están absolutamente localizados para efectos, ¿verdad?, de estudio, y poder precisar, ¿verdad?, cada uno de los elementos. Vemos que aquí están los túbulos colectores y podemos apreciar principalmente el corpúsculo renal, constituido por, básicamente, por una doble hoja, ¿verdad?, y que alberga un ovillo capilar, de capilares fenestrados. El túbulo contorneado, que está ubicado en la corteza, el proximal y el distal, parte del conducto colector, y en la hoja externa vamos a tener la porción descendente y ascendente, ¿verdad?, y parte del asa de Henle, y sin embargo, ¿verdad?, en la médula vamos a tener los túbulos colectores y la porción delgada principalmente, ¿ya?, en la parte interna de la médula. Este es un corte histológico que nos permite reconocer, ¿verdad?, lo que es la corteza. Aquí en la corteza veamos todos estos puntitos
son los corpúsculos renales, ¿ya? O sea, el glomérulo más la cápsula de Bowman. Ahí tenemos. Aquí tenemos los rayos medulares, o sea, toda esta porción, ¿ya? Los rayos medulares. ¿Ya? Aquí tenemos todo el conducto, el colector, ¿verdad? Y aquí tenemos todo el tejido cortical que lo rodea, que llamamos laberinto cortical, ¿verdad? De tal manera de que en la porción medular nosotros vamos viendo la transición de estos componentes de las bandas externa o interna y posteriormente la porción interna. Podemos precisar cuáles son los constituyentes que están en la porción interna y en la hoja externa de la médula. Vemos aquí que cada uno de estos elementos, ¿verdad?, está constituido por un tubo, ¿ya?, que mira hacia la luz, ¿ya?, que tiene un dominio apical, que tiene diversas morfologías que lo vamos a caracterizar posteriormente, células más bien prismáticas con mayor o menor vellosidades o microvellosidades, dependiendo su aspecto funcional, ¿verdad? Aquí vemos que el asa de Henle tiene, obviamente, como en la parte delgada, un epitelio plano. Vemos que los segmentos gruesos tienen un epitelio más bien de tipo cúbico, ¿verdad? Que el contorneado distal tiene un epitelio más bien de tipo cúbico alto y este es un epitelio cilíndrico, y el sistema colector tiene células muy definidas con un núcleo central, ¿verdad? Y teñidas, básicamente. Algunas son más cromóforas que otras, ¿ya? Aquí vemos el corpúsculo renal, ¿ya? Y la cápsula de Bowman. Este es un glomérulo, ¿ya? Conformado principalmente, lo vamos a ver y lo vamos a definir, por un lecho capilar de capilares fenestrados. Y en este entorno tenemos un rayo medular. Veamos principalmente que las células del conducto, ¿ya?, son más bien de tipo cuboidea, y sin embargo el resto de los túbulos, ¿verdad?, uriníferos, el proximal tiene una célula más bien de tipo cilíndrica, con un lumen, son más grandes y tiene un lumen más bien sucio, ¿ya? En cambio, los distales, como vemos aquí, están mucho más organizados, se tiñen menos, ¿verdad? Tiene una mayor definición celular y sus células son más bien de tipo cúbica. Vamos a ir introduciendo lentamente algunos aspectos. Este es el corpúsculo renal, ya mide aproximadamente entre 200 a 250 micrones aproximadamente y presenta varias características. Primero que nada, el corpúsculo vemos que tiene una hoja externa que corresponde a la capa parietal de la cápsula de Bowman. Y esta hoja externa, ¿verdad?, está constituida por un epitelio plano, una lámina basal de espesor variable. Tiene también inmediatamente adyacente un espacio, el espacio urinario o el espacio de Bowman. Y también tiene una hoja interna que está constituida, que se llama la hoja visceral, ¿ya?, que tiene células modificadas que se adosan principalmente a la lámina basal del capilar, ¿ya? Y estas células se denominan podocitos. Por lo tanto, la cápsula de Bowman tiene una capa parietal externa y una capa visceral interna con células modificadas denominadas, ¿verdad?, podocitos. Aquí vemos que también existe un ovillo vascular, ¿ya? Este ovillo vascular está constituida principalmente por asas, ¿verdad?, formando lóbulos vasculares,
el flujo sanguíneo a través de una arteria o arteriola aferente, ¿verdad? Se capilariza, forman estas estructuras unidas que se denominan asa y posteriormente el flujo sale a través de una arteriola eferente. El corpúsculo renal tiene dos polos, un polo urinario, como lo vemos aquí, y un polo vascular. El polo urinario se relaciona, el corpúsculo renal, con el túbulo contorneado proximal, ¿ya? Y en cambio, el polo vascular se relaciona con la arteriola aferente y eferente. Dijimos que los capilares, ¿verdad?, se caracterizan principalmente porque esta arteriola aferente es mucho más grande. Tiene un diámetro mayor que la arteriola eferente. Y esta juega un rol bien importante. Vamos a explicar primero los podocitos para poder entender la función de esto. Vemos que los podocitos que tenemos aquí, que es la hoja visceral de la cápsula de Bowman, son células epiteliales modificadas que presentan estas prolongaciones que vemos aquí, primaria y secundaria, y que en su extremo, ¿verdad?, tiene prolongaciones más pequeñas que se denominan pedicelos o pies, ¿ya? Estos entran en contacto con la membrana basal de los capilares. Estos pedicelos no están unidos principalmente por medio de una a través de ellos, pero entre medio de los pedicelos dejan un espacio constituyendo la ranura de filtración, ¿ya? Que tienen un ancho relativamente variable, más o menos de 35 nanómetros, ¿ya? Pueden estar sellados a veces por un diafragma que se desconoce básicamente su composición. Esto es importante porque podemos entender que la arteriola eferente, que se relaciona con esto, ¿ya?, presenta principalmente, en menor en términos de calibre, una resistencia mayor al flujo sanguíneo. Y esto resulta principalmente en presiones capilares, ¿verdad?, que son mucho más altas y que van a permitir el paso de líquido a través de estas ranuras de filtración, ¿ya?, que es importante. De esa manera se acumula, ¿verdad?, la orina a este nivel, ¿ya?, en este sector, en el espacio Bowman o el espacio urinario. Vemos también que en este otro esquema tenemos el ovillo vascular, tenemos los podocitos que presentan ramificaciones, ¿verdad?, primarias y secundarias. Aquí lo vemos, el cuerpo del podocito, que es grande, con prolongaciones primarias, secundarias y posteriormente pedicelo, que se unen, ¿verdad?, a la lámina basal, que está en azul, ¿verdad?, y que juega un rol bien importante, vamos a ver, en la conformación de algo que se llama la barrera, ¿ya?, la barrera de filtración. Vemos también y recordemos que los capilares fenestrados, así como los continuos, tenían medios de unión, que son los medios de unión ocluyentes, y que a través de la célula endotelial presenta poros, ¿ya?, estos poros, que lo hacen y le dan la connotación de capilares fenestrados, ¿ya?, que cruzan básicamente todo el citoplasma y son transitorios. Bien, de tal manera que tiene una lámina basal continua, ¿ya?, y esta lámina basal de este vaso sanguíneo es lo que le da la característica, junto con ciertas características de los pedicelos en la conformación y en el paso principalmente de moléculas, ¿ya? Vemos aquí que la arteriola aferente tiene un diámetro mayor y la arteriola eferente tiene un diámetro menor, ¿ya? En este otro es una microfotografía electrónica que nos permite ver el corpúsculo renal. Aquí vemos el glomérulo, ¿verdad?, las asas o las pequeñas formaciones que están unidas de los capilares, de los plexos, ¿verdad?, formando estos lóbulos, y ubicado en el espacio de Bowman urinario, la capa
parietal y la capa visceral que se observa poco. Aquí se ha removido el glomérulo y se ve el polo urinario que está unido al túbulo contorneado proximal, ¿ya? Ven ustedes que el túbulo contorneado proximal tiene un lumen más bien irregular, es mucho más grande que el distal, como lo vemos aquí. Las células son más cilíndricas, tienen básicamente, como tienen muchas microvellosidades por efecto de la función que desarrollan, ¿verdad? Tienen un lumen más bien sucio, en cambio el distal, ¿verdad? Tiene un epitelio más bien de tipo bajo, ¿ya? Una de las características principalmente del corpúsculo renal es la formación del complejo yuxtaglomerular o el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular está formado principalmente por tres elementos: por la mácula densa, por células yuxtaglomerulares y las células mesangiales. Las células mesangiales, en términos generales, hay células mesangiales extraglomerulares que forman parte del aparato yuxtaglomerular y células mesangiales intraglomerulares, ¿ya? Que se ubican o se relacionan principalmente con los vasos sanguíneos y con los podocitos, ¿ya? Entonces, ¿dónde se ubican? Se ubican en el polo urinario, o sea, básicamente la porción dorsal, en el polo vascular, en la porción donde se ubica y se relaciona principalmente por el túbulo contorneado distal. Ahora, vemos que las células mesangiales, como vemos aquí, se caracterizan principalmente, no se conoce mucho la formación o algunas características de las que están, de las extra, o sea, las que están fuera, las mesangiales, ¿verdad?, que están conformando el aparato yuxtaglomerular. Pero se cree, ¿verdad?, que tiene receptores ambos para sustancias vasoconstrictoras, sintetizan algunos citoquinas, como por ejemplo la interleuquina o el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ¿ya? Pero lo que sí se sabe es que las células mesangiales intraglomerulares, ¿verdad?, tienen media forma parecida a los pericitos. No sé si se acuerdan ustedes de los pericitos, que eran las células que rodean a los capilares, ¿ya? Y que tenían proteínas actina y miosina, ¿ya? Y tenían una función más bien de constricción, ¿ya? O sea, como las fibras musculares. Y aquí básicamente también tienen otra función que fagocitan y resorben la lámina basal de los vasos. Por lo tanto, las intraglomerulares tienen una función contráctil y resorben la lámina basal de los vasos sanguíneos, de los capilares que se encuentran a ese. Ahora, ¿cómo se forma la mácula densa o a qué corresponde? La mácula densa, como ustedes lo pueden ver, proviene de células modificadas del túbulo contorneado distal, ¿ya? El túbulo contorneado distal, ya habíamos dicho, tiene células que tienen límites precisos, un núcleo redondo ovoide y tiene un epitelio simple de tipo cúbico, y estas células se modifican cerca del polo vascular, conformando células cilíndricas, ¿verdad?, que tienen un núcleo ubicado redondo en la porción superior de la célula y que emiten prolongaciones que se conectan principalmente con las células yuxtaglomerulares. Ahora, ¿qué son las yuxtaglomerulares? Las células yuxtaglomerulares corresponden principalmente a células modificadas de la capa muscular de la arteriola aferente, como lo vemos aquí. Entonces, las partes de las células musculares de la capa media de esta arteriola, porque es una arteria muscular, se modifican y van a formar células grandes y claras, ¿ya?, que van a secretar renina y que van a conformar las células yuxtaglomerulares. Entonces, las células mesangiales extraglomerulares, la mácula densa y las células yuxtaglomerulares conforman el aparato, ¿verdad?, o el sistema yuxtaglomerular. La renina, secretada principalmente por las células yuxtaglomerulares, transforman el angiotensinógeno, que es secretado por el hígado al sistema vascular,
en angiotensina 1 y posteriormente la enzima, esta convertidora, lo transforma en angiotensina 2 y esta influye sobre la suprarrenal, ¿verdad?, para estimular la aldosterona, y la aldosterona permite, ¿verdad?, la reabsorción de cloruro de sodio a nivel de los túbulos colectores. Este esquema nos permite ver la mácula densa, ¿verdad?, y el aparato yuxtaglomerular en parte, todo es el polo vascular. Entonces, aquí tenemos el glomérulo, ¿verdad?, en la cápsula de Bowman, formando el corpúsculo renal. Una de las cosas importantes que vamos a ver seguramente, veamos patología o los seminarios, son las láminas basales. Y vemos que esta es una técnica principalmente de Pasteur, Joseph Chip, que nos permite ver y reconocer las láminas basales, ¿ya? Aquí vemos las láminas basales que rodean de diámetro variable, ¿verdad?, del túbulo, ¿ya?, con la parte de la arteriola aferente y parte de las células mesangiales, para poder ver cómo se conforma o cómo está ubicado o cómo está relacionado el aparato yuxtaglomerular o el complejo yuxtaglomerular. Otro esquema que nos grafica y nos permite adelantar un poquito más el corpúsculo renal y el complejo yuxtaglomerular, y se ve muy bien en este corte histológico, ¿verdad?, las células que son cilíndricas de la mácula densa, los núcleos ubicados en el ápice celular, ¿verdad?, las células modificadas que son grandes, ¿verdad?, más bien células claras que corresponden al complejo o a las células yuxtaglomerulares que vienen de la arteriola, y las células mesangiales. Estos núcleos más grandes que vemos aquí corresponden a los podocitos, y ustedes pueden apreciar a lo mejor que pudieran ver algunas células más bien de tipo plana que corresponden a las células endoteliales. Las células que son intermedias van a corresponder a células mesangiales. También podemos ver un túbulo contorneado proximal versus un túbulo contorneado distal. Vean ustedes que los límites celulares del túbulo contorneado distal son mucho más definidos, ¿verdad? Es mucho más ordenado y organizado con un diámetro menor, mucho más limpio su lumen, menos teñido el distal que el proximal, ¿ya? El proximal, ¿verdad?, tiene como muchas microvellosidades y le dan este efecto medio irregular, ¿verdad?, en el ápice celular, de un lumen más bien de tipo sucio. Y los límites celulares tampoco definidos. Vemos muy bien que el epitelio, principalmente de la cápsula de Bowman de la hoja parietal, es de tipo cúbico, ¿ya?, y que tiene una lámina basal de un espesor variable. Y la visceral está constituida por los podocitos. Otro esquema que nos permite relacionar principalmente los vasos sanguíneos con las células mesangiales. Vemos la mácula densa, proveniente de células modificadas del tubo distal, las células yuxtaglomerulares, que provienen principalmente de la arteriola aferente, células modificadas, que son grandes, vean ustedes el núcleo claro, y las células mesangiales extraglomerulares e intraglomerulares, que se relacionan principalmente con los vasos sanguíneos, porque su función es la absorción principalmente de la lámina basal, ¿ya? Fagocita la lámina basal. Aquí tenemos los podocitos, las células medias amarillas que se ven aquí, relacionadas con los vasos sanguíneos y rodeando. Una microfotografía electrónica que nos permite ver la mácula densa y estas células modificadas, las células mesangiales, vean sus núcleos que son más bien de tipo ovoide, ¿verdad? Y una célula yuxtaglomerular donde contiene gránulos que principalmente es de renina. ¿Ya? Aquí vemos los podocitos, estamos entrando en la barrera de filtración, vemos los podocitos que son células más o menos grandes, con un núcleo más bien de tipo ovoide, ¿verdad? Y que presentan ramificaciones primarias, secundarias y los pedicelos, que se unen principalmente a la lámina basal de este capilar fenestrado. Y en su porción medial un gran número principalmente de células mesangiales intraglomerulares. Otro ejemplo
¿verdad? Que podamos reconocer los túbulos contorneados proximales, parte de los túbulos contorneados distales, ¿verdad? El complejo yuctaglomerular y el corpúsculo renal, como vemos aquí. Los podocitos, ya dijimos que son células epiteliales modificadas de la capa visceral de la cápsula de Bowman, que proceden de este cuerpo. Aquí lo vemos con este cuerpo del podocito, una microfotografía electrónica con prolongaciones primarias y secundarias. ¿Ya? Aquí vemos prolongaciones primarias, ¿ya? Y estas son las prolongaciones secundarias y posteriormente pedicelos que toman en contacto con la lámina basal del capilar. Vemos que entre medio de los pedicelos existían las ranuras de filtración. ¿Ya? Esto es importante. Vemos que aquí hay una esquemita que nos muestra principalmente la ranura de filtración, el endotelio vascular, la lámina basal, el pedicelo, y aquí tenemos la ranura cubierta por diafragma, que se desconoce básicamente un poco la composición del mismo. Podemos ver en este otro esquema la morfología de la célula del podocito, célula epitelial modificada, y ¿verdad? Sus ramificaciones y prolongaciones, ya sea primaria o secundaria. En este caso vemos las perforaciones que tiene el capilar fenestrado, su lámina basal y su relación básicamente estrecha con los pedicelos del podocito. Vemos que las ranuras o las hendiduras de filtración miden aproximadamente entre 20 a 40 nanómetros de ancho y pueden estar cubiertas por un diafragma de 6 nanómetros. En algunos casos, ¿verdad? Algunas patologías o algunas afecciones como hipertensión o bacteriana pueden hacer principalmente de que se produzca una lesión o una alteración y una salida abundante de albúmina a través de las ranuras de filtración, que se denomina albuminuria. Y esto se debe principalmente porque los podocitos tienen ciertas características que expresan factor de crecimiento fibroelástico, ¿ya? Epitelial glomerular, y también expresan una cialoproteína que tienen carga negativa y que va a contribuir principalmente a la formación de la barrera de filtración, ¿ya? Y va a evitar el paso principalmente de ciertas proteínas. ¿Cuáles son las estructuras o los constituyentes que pasan a través de la ranura de filtración? A través de la ranura de filtración van a pasar algunas moléculas pequeñas, ¿verdad? Y se van a evitar que pasen elementos figurados de la sangre y moléculas grandes. Va a pasar el agua y sobre todo van a pasar moléculas que tienen carga positiva, porque están limitados, ¿verdad?, por estas cialoproteínas principalmente y por el tamaño de la ranura o las características que contiene la lámina basal, ¿ya? De tal manera que van a precisar o van a permitir el paso de moléculas de agua, de moléculas pequeñas, ¿verdad? Y principalmente aquellas moléculas que tienen carga positiva. Aquí vemos que están los pedicelos y tenemos la membrana basal principalmente del endotelio vascular, que tiene ciertas características bastante peculiares, ¿ya? Aquí está la ranura de filtración y parte del diafragma, ¿ya? Y los pedicelos, son los piececitos de los podocitos. Vemos el capilar, ya en su forma interior, la lámina basal, ¿verdad? Y los poros también existentes en el capilar fenestrado. Aquí vemos los dos constituyentes, el podocito, que tiene una rama o una prolongación primaria, rama secundaria y los pedicelos, y vemos, ¿verdad?, en una microfotografía electrónica, principalmente todas las asas o los capilares fenestrados. Ahora, ¿qué roles juegan esto? Forman la barrera, ¿ya? La barrera de filtración, que está formada principalmente por el endotelio capilar. Aquí lo vemos, ya un capilar, el endotelio capilar, la lámina basal de esta,
¿verdad? Y principalmente la ranura de filtración, que es esta que está aquí. O sea, aquí hay una imagen grande donde tenemos los pedicelos, la ranura de filtración, y tenemos la lámina basal del endotelio vascular. Entonces, una molécula tiene que pasar el endotelio, la membrana basal y las porciones de la ranura, y también verse enfrentadas, ¿verdad?, con las cargas negativas de la cialoproteína de los pedicelos. Entonces, la lámina basal tiene más o menos un espesor de 300 nanómetros, ¿ya? Y presentan tres sectores, por así decirlo. Una lámina rara, interna, que mira hacia el endotelio, una densa medial y otra lámina rara externa que mira hacia los pedicelos. Esta es una de las láminas basales, ¿verdad?, más característica y es diferente en términos generales de las láminas basales o los constituyentes que tienen, ¿verdad?, el resto de las células o de los epitelios. Por otra parte, tenemos, ¿verdad?, el otro constituyente, además de la barrera de filtración, tenemos principalmente la célula mesangial, que juega un rol bastante importante. Vemos que están conformados principalmente por unas células que son similares a los pericitos que ya habíamos dicho. Ya vean ustedes, tienen un núcleo bastante irregular, ¿ya? Se encuentran obviamente dentro del corpúsculo renal, están ubicados inmediatamente sobre una matriz extracelular que tiene constituyentes parecidos a la lámina basal. Estas células son básicamente, estas células se caracterizan porque tienen una forma irregular, ¿ya? Momento. Y vean ustedes que tiene prolongaciones para que se unen a los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos, estas células mesangiales, al unirse a los vasos sanguíneos, ¿verdad?, generan una forma o le confieren una rigidez a los vasos, ¿ya? Además de la función que tiene, que es de tipo contráctil y que resuelve la lámina basal del capilar. Tiene una forma más bien de tipo irregular y tiene estas prolongaciones. Entonces podríamos decir que tiene un núcleo más bien de tipo ovoide, forma irregular, tiene prolongaciones que se unen principalmente a los vasos sanguíneos, a la lámina basal de los vasos sanguíneos, que le confieren la rigidez y que tienen funciones o morfología parecida a los pericitos y funciones, ¿verdad?, contráctil y que resuelve la lámina. Y el podocito son dos células que participan activamente en la formación de la lámina basal del celular. Entonces secretan proteínas, ¿verdad?, que restituyen básicamente la lámina basal del capilar, ¿ya? Y juegan ese rol. Aquí vemos los otros túbulos, el túbulo contorneado distal y el túbulo contorneado proximal, que son los otros constituyentes de la nefrona. El túbulo contorneado proximal, ¿verdad?, contiene, como dijimos, células más bien altas, un epitelio cúbico alto, un epitelio cúbico simple alto, ¿ya? Un citoplasma que se tiñe bastante bien con la eosina y que está cerrado principalmente el lumen porque tiene gran cantidad de microvellosidades para permitir la absorción, ¿ya? Es importante porque no tiene límites precisos, o sea, tiene límites difusos entre las células, ¿ya? Y además vamos a ver que tiene algunas interdigitaciones en la membrana basal, ¿ya? En el dominio basal en términos generales, gran cantidad de mitocondrias. Vamos a ver también que tiene estas pequeñas elevaciones, ¿verdad?, de la célula y del epitelio producto de las microvellosidades. En el caso del túbulo contorneado distal, tiene células más bien cúbicas bajas, citoplasma más bien pálido y a veces o escasamente teñido, y tiene pocas microvellosidades, está constituida por un epitelio cúbico simple, ¿ya? Y tiene uniones ocluyentes entre sus células.
Aquí vemos una imagen de microscopía electrónica que nos muestra principalmente al túbulo contorneado proximal y vemos que tiene una alta cantidad de microvellosidades, muchas mitocondrias, ¿verdad? Algunas vesículas y contiene principalmente estas estructuras, ¿verdad? Que corresponden a interdigitaciones de la membrana basal de la célula, ¿ya? Por otro lado, vemos al túbulo contorneado distal, que tiene un epitelio más bien de tipo se tiñe poco, de tipo cúbico, tiene escasas microvellosidades, un núcleo esférico ubicado más bien en disposición superficial, bastantes mitocondrias, una escasa cantidad de Golgi, ¿verdad? Y que tiene también estos micropliegos, estas interdigitaciones a ese nivel. Aquí vemos algunos túbulos de la porción medular, ¿verdad? Unos túbulos colectores, otra porción del túbulo colectores, vean que son células más bien de tipo cuboidea, en algunos sectores son un poquito más altas, como la vemos aquí, dependiendo del sector, y presentan un núcleo redondo central, ¿ya? También hay algunas porciones que aquí no se ven mucho, este es un vaso sanguíneo que tiene un endotelio, por ejemplo, y algunas porciones de vaso o cortes transversales del sistema de Henle, de la parte delgada, el sistema de Henle que constituye, está conformado por un epitelio plano simple. Aquí vemos el tubo colector, vean ustedes que los límites celulares son muy bien definidos, un núcleo redondo central, ¿verdad? Y a veces se tiñen escasamente. Este túbulo colector renal conforma un túbulo principal a nivel de la porción medular que se denomina el conducto de Bellini, como lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Aquí vemos que se abre este conducto colector principal conformando la lámina cribosa, la papila renal, en el ápice principalmente la pirámide, ¿ya? Entonces, esta es la lámina cribosa que conforma principalmente un corte histológico de los túbulos colectores abiertos y confluyen a este nivel a la papila renal aproximadamente, ¿verdad? 250 túbulos colectores principales en cada papila y desembocan principalmente o se relacionan con un cáliz menor, como lo vemos aquí. Aquí vemos el túbulo colector con las células, núcleo redondo, vean ustedes que son relativamente escasamente teñidos y tienen dos tipos de células, las células principales, ¿ya? Y las células intercalares. Las células principales, que son más bien las células claras, ¿verdad? Algunas se caracterizan porque tienen bombas de ATPasa y lo importante que permiten absorber principalmente el agua. Y las intercalares oscuras las primeras tienen bomba de acuaporina y la segunda de TPasa, y lo que permite la segunda, la oscura, en términos generales, acidificar la orina, ¿ya? Retienen principalmente, lo absorben principalmente protones. Por otro lado, tenemos el uréter, donde se drena la orina, ¿verdad? Que tiene tres capas, una capa mucosa, una capa muscular y una capa adventicia. La capa mucosa está constituida por el urotelio, por el epitelio polimorfo de transición que nosotros conocimos en el primer semestre, ¿ya? Es un epitelio pluristratificado que tiene tres capas y que es de tipo cúbico. Y tiene una lámina propia que es de tejido conectivo denso, como lo vemos aquí, bastante denso. Por otra parte, tiene una capa muscular. En su extensión tiene una capa longitudinal interna y una tubular externa, y a medida que se acerca a la vejiga, vamos a encontrar principalmente otra longitudinal externa de tres capas. Y presenta una adventicia que tiene básicamente dos sectores, una porción fibrosa, que está aquí en rojo, y una porción laxa, ¿verdad?, que está inmediatamente en la periferia. En el caso de la vejiga también, perdón, presenta tres capas. Aquí tenemos una, aquí tenemos la otra muscular y la serosa. Aquí tenemos que existe un urotelio, ¿verdad? Este epitelio de transición, un epitelio urinario, un epitelio pluristratificado cúbico, una lámina propia que está constituido por un tejido conectivo denso inicial y laxo posterior, una capa muscular que está constituida por tres fascículos gruesos
o 3 capas multidireccionales de musculatura lisa, ¿verdad? Una longitudinal externa, interna y una circular interna. La circular interna constituye principalmente, ¿verdad?, el esfínter interno de la vejiga, ¿ya? Y tenemos, ¿verdad?, una serosa, que está constituida por un tejido conectivo laxo y que tiene un mesotelio, como lo vemos, un epitelio plano que la recubre, ¿verdad?, de origen peritoneal. Esta imagen muestra principalmente el epitelio de transición del urotelio, que está conformado por varios estratos, ¿verdad? Uno basal, uno intermedio y uno superficial, y que cuando hay un vaciamiento, ¿verdad?, las células se estiran, y antiguamente se decía que este epitelio era pseudoestratificado porque tenía las células cúbicas que se modificaban, ¿ya? Y que las células cúbicas que estaban arriba, ¿verdad?, tenían una forma de paraguas que albergaban un par de células que eran como en raqueta, que se insertaban o se adherían a este nivel, y posteriormente un estrato basal. Bueno, después a través de fotografía electrónica se llegó al consenso que era un epitelio pluriestratificado que tenía en su estructura, ¿verdad?, proteína y un ensamblaje del citoesqueleto que le permitía básicamente modificar, que lo vamos a ver ahora, ¿ya? Y poder cambiar esa disposición, ¿verdad?, de un epitelio cúbico a un epitelio más extensible. Aquí vemos estas células cúbicas que tienen estas formas más bien como de paraguas, ¿verdad? Y estas células que están más bien redondas, que se ubican adyacentemente en la capa intermedia, y este es el estrato basal. Lo importante de la vejiga, ¿verdad?, que presenta múltiples pliegues. Presenta en su estructura en el epitelio principalmente algunas regiones engrosadas y rígidas denominadas placas, insertadas, ¿verdad?, con estas regiones que son interplacas, que son de epitelio normal. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede en estas regiones de placa? Las células, en términos generales, están engrosadas, y cuando hay un vaciamiento en estas regiones, estas placas se repliegan y las células obviamente aparecen como cúbicas. Pero cuando hay un llene vesical, ¿verdad?, estas placas desaparecen. ¿Y por qué se forman estas placas? Básicamente porque el citoesqueleto, ¿verdad?, estos miofilamentos que están aquí, se insertan en estos lugares y le permiten, ¿verdad?, al epitelio distenderse, ¿ya?, y conformar esta estructura rígida, o simplemente hacerla desaparecer cuando hay un llene vesical. Entonces, el epitelio tiene algunas modificaciones, ¿verdad?, del urotelio, conformando la placa, que están insertas, ¿verdad?, en un epitelio normal que se denominan regiones interplaca. Estas regiones de la placa son regiones engrosadas y son regiones rígidas, ¿verdad?, que se manifiestan y se observan principalmente cuando hay un vaciamiento, y que se estiran y permiten a través de estos filamentos, ¿verdad?, estirarse y constituir un epitelio plano principalmente. Bueno, esto es básicamente todo lo que es el sistema urinario, ¿verdad? Les mandé la clase, les mandé la guía, y ahora vamos a ver los seminarios, ¿ya? ¿Quiénes tienen seminario? Chiquillo. Nosotros, profe. Ya, voy a anotarlo, espérate un poquito. Nosotras igual. Ya, voy a anotarlo. ¿El primer seminario cuál es? Chiquillo. El síndrome de Alport. Muy bien, el síndrome de Alport. Ya está. ¿Quiénes son? Loreta Devoto y Alejandra García. Alejandra García. Ya, chiquillos, ¿les comparto? Sí, a mí. Loreta Devoto. Compartir pantalla. ¿Quién va a empezar? ¿La Alejandra? Yo, Loreta. Ah, ya, la Loreta. Aquí vamos a ver para poder hacer la apreciación. Ya. Ya, Loreta. Voy a compartir. Sí.
¿Y ahí se ve bien? ¿Sí? Súper bien. Ya, súper. Ya. Buenos días, profesora, compañeros y compañeras. Nosotros vamos a presentar sobre el síndrome de Alport. Como sabemos, la membrana basal tiene la función de soporte para las células epiteliales y el colágeno tipo 4 es una proteína estructural de la membrana basal que se localiza en todos los tejidos del organismo. El colágeno tipo 4 está compuesta por 3 subunidades de cadena alfa, en las cuales han sido identificadas 6 tipos diferentes. Yo les Loreto. voy a nombrar las 3 que tienen relación con el síndrome de Alport. Loreto. ¿Sí, Loreta? A Loreta. ¿Loreta? Sí. Sí. Quiero que hables más lento porque se va a notar menos que estás leyendo. ¿Ya? Ya. Listo. Eh, Y usa el cursor, por favor, ¿ya? el Para cursor, ir ya. explicando. Si es que puedes. Sí, ahí está. Eso, perfecto. Entonces, está la cadena alfa 3, que está ubicada en el cromosoma 2, en el gen COL4A3, que se ubica en la membrana basal renal, en la cóclea y en el ojo. Esto, una mutación, produce el síndrome de Alport en el autosómico recesivo. También está la alfa 4 en el cromosoma 2, con el gen COL4A4, la ubicación en la membrana basal renal, en la cóclea y ojo, y también está el síndrome de Alport autosómico recesivo. También está la alfa 5 en el cromosoma XQ2223, en el gen COL4A5, en la membrana basal renal, en la cóclea, ojo y epidermis, y este está en el síndrome de Alport ligado al cromosoma X. Vamos a ver. Al hombre. No, a la mujer. Dale. El síndrome de Alport es una enfermedad hereditaria que afecta a las membranas basales, causada por mutaciones en los genes del colágeno tipo 4 que vimos anteriormente, que se caracteriza por presentar nefropatía glomerular con hematuria, alteraciones oculares e hipoacusia. Además, se estima que la prevalencia en la población general es de 1 en 50.000. Muy poco. Normalmente los colágenos tipo 4 alfa 1 y alfa 2 están presentes en los capilares glomerulares fetales, los cuales van a ser reemplazados progresivamente por los colágenos alfa 3, alfa 4 y alfa 5 en los capilares glomerulares maduros. La mutación en alguno de estos 3 alfas, ya sean el 3, el 4 o el 5, impiden la formación del colágeno tipo 4. Por lo tanto, no va a haber un reemplazo normal de este colágeno fetal. Sin este reemplazo, el colágeno va a ser menos resistente contra proteasas, estrés físico y oxidantes, a lo que está expuesta la membrana basal glomerular. Por lo tanto, va a ir sufriendo proteólisis y esta degradación va a producir que la membrana basal glomerular tenga un engrosamiento irregular, grietas y multilaminaciones. Este daño permite que se filtren eritrocitos y proteínas plasmáticas que normalmente no harían. Existen formas genéticas del síndrome de Alport. El ligado al cromosoma X es el tipo más común, presente en aproximadamente el 80-85% de los pacientes. El hombre es más grave y las mujeres son portadoras. Es debido a la mutación en el gen COL4A5. También tenemos el autosómico recesivo, que está presente en aproximadamente el 15% de la familia, afecta tanto en hombres como mujeres y es debido a mutaciones homocigotas en los genes COL4A3 y COL4A4. También está la autosómica dominante, presente en aproximadamente el 5% de la familia debido a la mutación heterocigota de los genes COL4A3 y COL4A4. Y en los últimos años se ha descrito la herencia digénica, que significa mutaciones en 2 genes de colágeno tipo 4 al mismo tiempo. En el síndrome de Alport, la histopatología... Espérate un poquito. Espérate, Alejandra. Que siga la Loreta. ¿Sí? Que siga la Loreta. Ya, en la histopatología. En el síndrome de Alport, las alteraciones de la membrana basal glomerular no se pueden evidenciar de forma clara con el estudio histológico convencional, pero con tinciones de plata metinamina se puede observar engrosamiento en las paredes capilares
y puede tener multilaminación. Por ejemplo, en la cápsula de Bowman aparecen con grados variables de engrosamiento. Además, en este síndrome hay un leve aumento de la matriz y células mesangiales, que pueden ir aumentando progresivamente. En la imagen podemos ver la membrana basal glomerular y en las flechas verdes se ven irregularidades de la pared capilar, con zonas de aspecto grueso, más delgadas, otras zonas y a veces aspecto laminado. Este es por plata metinamina. ¿Sigo yo? ¿Sí? Ya. En los túbulos de estos pacientes se pueden hallar eritrocitos, gotas de reabsorción proteica y otros cambios como atrofia. En el hombre, el cambio característico son irregularidades difusas de la membrana basal glomerular con variaciones en el espesor y apariencia variable de la lámina densa con zonas lúcidas, que le da la apariencia de multilaminada. Hay zonas de engrosamiento que se alternan con zonas más delgadas y se encuentran defectos en la discontinuidad de la membrana basal glomerular, lo que provoca que aparezcan casi juntas las células endotelial y epitelial. En la primera imagen vemos las membranas basales irregulares con áreas engrosadas y otras delgadas, y en la segunda imagen vemos también láminas de la membrana basal. Ambas son con microscopía electrónica. En la etapa más avanzada de este síndrome hay esclerosis global de glomérulo y también esclerosis segmentaria, en ocasiones también hialinosis. Y por otro lado, como la enfermedad glomerular puede avanzar, puede haber una progresiva pérdida o fusión de los procesos podocitarios. ¿Sigo yo nomás? La Alejandra. Ya. Ya. En las manifestaciones clínicas, como se dijo anteriormente, este síndrome se caracteriza por nefropatía, trastornos de audición y defectos oculares. En el caso de la nefropatía, como tenemos que la membrana basal glomerular va a sufrir un engrosamiento irregular, esta no va a actuar como una barrera de filtración eficaz, por lo cual vamos a tener una hematuria micro o macroscópica, proteinuria, que es frecuentemente en hombres, por lo que las mujeres, las pacientes mujeres generalmente no presentan proteinuria, pero esta puede ser leve o intermitente. También puede presentar hipertensión arterial e insuficiencia renal progresiva. En el caso del trastorno de la audición, el síndrome de Alport se puede asociar a la sordera neurosensorial bilateral. La pérdida auditiva nunca es congénita y suele ser paralela a la enfermedad renal. En los hombres afectados por la forma ligada al cromosoma X, generalmente la manifiestan antes de los 10 años, y en las mujeres portadoras el defecto auditivo puede ser detectado por audiometría. En el caso de los defectos oculares, se han descrito que los trastornos oculares ocurren en el lente, en la retina y en la córnea. Se asocia que el 90% de los casos, el lenticono anterior es una protrusión en el aspecto anterior del lente, por una acumulación anormal de colágeno que aparece por los 20 o los 30 años. También se ha hallado frecuentemente cataratas subcapsulares, miopía, anomalías en la pigmentación de la retina, que se observan como granulaciones blancas o amarillentas que rodean la fobia, erosiones corneales recurrentes y agujeros maculares. ¿Continúo yo, profe? No, la Alejandra. Ah, ya. En el caso del diagnóstico, el síndrome de Alport, como es una enfermedad hereditaria, cuando se presentan antecedentes familiares, debe cumplir al menos 2 de los siguientes criterios que diré, y cuando no hay un antecedente familiar, debe cumplir al menos 4. El primer punto es que debe haber una historia familiar de nefropatía o hematuria idiopática en algún familiar de primer grado del paciente.
una hematuria persistente sin la evidencia de cualquier otra posibilidad de nefropatía hereditaria, una sordera bilateral en un rango de 2000 a 8000 Hz y una mutación tanto en el alfa 3, alfa 4 o alfa 5. Evidencia inmunohistoquímica de ausencia parcial o total de la tinción de la membrana basal glomerular, anomalías ultraestructurales repartidas por toda la membrana basal glomerular, lesiones oculares, progresión gradual de enfermedades renales crónicas terminales y leiomiomatosis difusa del esófago, de los genitales femeninos o en ambos. En el punto número 5, por ejemplo, una evidencia inmunohistoquímica es que en la ausencia de tinción para las 3 cadenas en la membrana basal glomerular, en los túbulos distales, con tinción para alfa 5 en la cápsula de Bowman, sugiere que es un síndrome de Alport autosómico. Dicha evaluación puede incluir un estudio genético o biopsia renal. El estudio genético es el procedimiento, el diagnóstico de certeza y disminuye el riesgo de complicaciones por la biopsia renal. Se estudia mediante un panel de genes y después se realiza la segregación familiar. Y la biopsia renal, que son las imágenes que se pueden ver en el PPT, es el procedimiento que confirma la sospecha clínica del síndrome de Alport. En microscopía óptica solo se aprecia la presencia de células escumosas y un patrón compatible con la esclerosis focal y segmentaria. La microscopía electrónica... Loreta, ¿Cómo? Loreta, usa el cursor ya. Perdón, sí. La microscopía electrónica permite discernir la alteración de la membrana basal glomerular muy sugestivas del síndrome de Alport, como engrosamiento y adelgazamiento de esta y su lamelación. En la primera imagen esta, podemos ver la presencia de células escumosas inespecíficas, que sería una microscopía óptica. Y aquí podemos ver la microscopía electrónica, que vemos en engrosamiento, adelgazamiento y desestructuración de la membrana basal glomerular. Tratamientos. Sigue Loreta. Actualmente no hay La Loreta que sigue. En el tratamiento actualmente no hay un tratamiento específico para este síndrome. Sin embargo, los objetivos del tratamiento es controlar la enfermedad y tratar los síntomas. Puede ser con una dieta que limite el consumo de sal, líquidos y potasio, además medicamentos como los fármacos ISA y ARA2, que han sido los únicos que se han demostrado seguridad y efectividad. Su acción sobre el bloqueo del sistema renina-angiotensina disminuye la proteinuria y la progresión a una enfermedad renal crónica. Además, también he usado el trasplante renal, que es el más eficaz para pacientes con síndrome de Alport. Y para trastorno de la audición, he recomendado el uso de audífonos y respecto a los problemas oculares, se tratan según lo que sea necesario. Como conclusión, el síndrome de Alport es una enfermedad hereditaria que afecta por sobre todo el riñón, que es un órgano primordial para el cuerpo, ya que diariamente filtra la sangre, eliminando desechos y excesos de agua. Por ello, la calidad de vida de estos pacientes se ve afectada, sumándole los trastornos auditivos y oculares que presenta, por lo que un diagnóstico certero y un tratamiento para evitar que se agrave tanto la enfermedad renal como la auditiva y ocular es fundamental, además de tratar de mejorar el día a día del paciente. Esta fue la bibliografía que utilizamos. Oye, Alejandra, ¿Sí? ¿me puede decir en 2 palabras qué es lo que es el síndrome de Alport? Bueno, el síndrome de Alport es una patología que afecta principalmente a la membrana basal glomerular. ¿Qué etiología tiene? Se puede causar por la mutación de los colágenos tipo 4, específicamente los alfa 3, los 4 y los 5. Colágeno del tipo 4. Sí. ¿Ya?
específicamente las cadenas alfa 3, 4 y 5. Ya. Y de ahí derivan los diferentes tipos de síndromes que hay. Los fetal-nigal, cromosoma X, los autosómicos dominantes, los recesivos, y el nuevo que salió, que es el hereditario diogénico, algo así, no me acuerdo. Loreta, ¿Sí? ¿está ahí? Sí, ¿Cuál aquí es la estoy. diferencia en que hay una lámina basal engrosada y una sea multilaminar? Engrosada es como que aumenta de tamaño y laminar es que tiene como láminas, como divisiones, por así decirlo. Pero ¿por qué se produce? ¿Cuál es la diferencia? Porque es una característica histológica. Se produciría por la mutación del colágeno tipo 4, ya que no puede ser reemplazado. Este que queda es menos resistente a las proteasas, al estrés físico y oxidante, entonces produce como variación en la membrana basal, engrosándolo o con grieta o multilaminada. O sea, tú puedes decir, digamos, que desde el punto de vista histológico o patológico, tú podrías ver, ¿verdad?, a microscopía electrónica varias láminas. ¿Ya? O Sí, se vería como una irregularidad. compacto que permita básicamente observar de que hay un engrosamiento de la membrana. ¿A eso te refieres? ¿Cómo? Perdón. ¿Te refieres, por ejemplo, que esa imagen se ve morfológicamente en microscopía electrónica? Sí, ¿Sí? sí. Claro que la imagen que tú mostraste no se observa. Ahí no. ¿Puedes definir, digamos, en el informe cuál es la diferencia entre uno y otro, no desde el punto de vista funcional, sino que desde el punto de vista estructural, ¿ya? ¿Ya? Ya. ¿Cómo se forma una y otra? ¿Y qué es lo que es la, Loreto, qué es la diferencia de una hialinosis y una esclerosis? ¿Puedes definirlo? La esclerosis es cuando hay como un cúmulo de colágeno tipo 4 y que se cicatriza y, bueno, queda un cúmulo de colágeno. Y la hialinosis es la degradación de los tejidos, especialmente el tejido conectivo. Perfecto, ¿ya? Sí, porque la esclerosis es producto de la cicatrización. ¿Por qué se puede producir, Alejandra, una hipertensión arterial en este tipo de patología? ¿El síndrome de Alport, Alejandra? ¿Aló? ¿Está ahí Alejandra, no? ¿Me escucha, profe? Sí, no se escucha nada. Alejandra, ¿Me escucha ahora? ahora sí. La hipertensión se produce porque hay un daño en esta membrana, por lo que el exceso de líquido en el cuerpo va a aumentar aún más la presión arterial. Entonces, esta presión va a aumentar. Eso le faltó histología normal, ¿ah? Chicos, no estuvo. Sí, Para ver la labor de filtración y el aspecto, ¿verdad?, que ejercía la arteriola eferente, ¿se acuerdan de eso? sí. ¿Ya? Y que está lastimada básicamente la membrana basal. Entonces, de ahí viene básicamente, ¿verdad?, porque se produce. Revísalo y agrégalo, y tienen que agregar la histología normal. Eso les Ya. falta. ¿Ya? Ujú. ¿Y por qué creen ustedes que porque hay alteración, por ejemplo, en la vía visual y en la vía auditiva? Por el colágeno tipo 4, principalmente. ¿Qué Porque características deben tener las membranas basal de esos órganos sensoriales? Bueno, no hemos estudiado eso en realidad, pero
¿No leíste nada sobre la cóclea, por ejemplo, no? ¿No? Yo investigué un poco que en el caso de los ojos, por ejemplo, el colágeno tipo 4, si no mal recuerdo, ayudaba a formar el iris o algo que le da forma al globo ocular. Entonces, como el colágeno tipo 4 va a estar mutado, se va a producir una alteración ocular. Ya, lo que pasa es que es constituyente de la lámina basal propiamente tal. ¿Y Sí. por qué en algunas patologías, por ejemplo, se produce una alteración de la fibra muscular lisa, por ejemplo, en las mujeres, tanto del esófago, la leiomyomatosis? ¿Cómo? Porque ahí, en mujeres, por ejemplo, tú mencionaste ahí que había una leiomyomatosis, ¿verdad? Tanto del esófago o en algunos órganos genéticos o algo por ahí, genitales, ¿verdad? Genitales, ¿ya? ¿Por qué se produce esa alteración? ¿Tú sabes lo que es una leiomyomatosis? ¿Sabes tú lo que es un leiomioma? Es un cáncer benigno, si no estoy mal, si no mal recuerdo. No, no es un cáncer propiamente tal, ¿ya? Porque lo otro es el sarcoma. Pero en términos generales, si está bien vinculado, colócalo, o si no, lo excluye, Tumor digamos, benigno. lo excluye del informe, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué se producen, por qué se le llaman que las células están esponjosas, Loreta? ¿Qué tienen que lo hace en el interior las células del... ¿A qué células te refieres? ¿Las células mesangiales? Porque hay una proliferación activa de células mesangiales. ¿Ya? Sí. Sí, claro, hay una producción activa de células mesangiales. ¿Y quiénes son espumosas, las células mesangiales o otro tipo de células? Las células mesangiales y también los podocitos, hay una pérdida. Sí, sí sé que hay una pérdida, lo mencionaste. ¿Qué tipo de célula era espumosa? Estaba al final de la presentación. Al final, no sé. No, antes de la conclusión, por supuesto. Ahí está. Biopsia renal, dice, presencia de célula espumosa inespecífica en el estudio genético. ¿Dónde están esas células espumosas? ¿En los túbulos contorneados? Sí, Pareciera que estuvieran los túbulos contorneados sí, proximales, no sé. ¿Ah? sí. O en otra parte, porque es una biopsia. Dice engrosamiento, adelgazamiento y destrucción de la membrana del Claro, glomérulo, MBG. ¿Qué significa MBG? en el glomerular. Membrana El basal glomerular. glomérulo. Membrana basal glomerular, ¿sí? Ujú. Del glomérulo. Entonces, la célula espumosa, ¿de dónde sería? Del glomérulo. Tienes que resolverlo, ¿ah? Porque va a pasar por anatomía patológica, ¿ya? Ya. Esto que ves aquí no es el glomérulo. Y lo que vienes acá está viendo básicamente el glomérulo la parte de la cápsula de Bowman. Entonces pregunta y visualiza, o puede ser, porque es una membrana basal, dice allá. Y debe ser básicamente una de las capas, puede ser la parietal, y estas otras son los túbulos contorneados. Entonces revisa y coloca de una manera más específica una flechita, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿Ya? ¿Ya? Ya. Voy a revisar de todas maneras. Ya, chiquillos, nos vamos a hacer vamos a parar aquí porque ya estamos pasados en 18 minutos, ¿ya? Y nos vamos a dar 15 minutos y volvemos. ¿Les parece? ¿Ya?
Profe, entonces presentamos en el práctico o presentamos aquí. Claro, en el grupo 1 nos juntamos a las 11:30, ¿les parece bien? ¿Ya? Sí, como quieran. Ya, Maxi, 11:30, 11:35 por ahí, ¿ya? Listo. Ya, profe, gracias. Descansen un ratito, tomen